Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Y es que la sabiduría del hombre no es nada, hermano. Déjeme decirle. El apóstol Pablo sabía hablar, me parece que 5 idiomas. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo que yo sé, todo lo que soy, no es nada, dijo. Si lo comparo, ¿con qué? Con haber conocido a Cristo. Fíjense. Entonces, hay algo, hermano, que debemos nosotros entender, y es que nuestra alma necesita primero humillarse, ¿verdad? Para que el Señor nos hable, para que el Señor nos diga, hermano. Porque el Señor no habla a los orgullosos. ¿Qué dice la palabra? Que Dios mira de lejos, ¿a quién? Al orgulloso. Fíjese, al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Cuál es el altivo? ¿Cuál es el orgulloso? Aquel que no doblega su alma, aquel que no ha reconocido, hermano, que sin el Señor no es nada. ¿Reconoce usted, hermano, en esta mañana que sin el Señor no es nada? Yo lo reconozco, hermano. Sin el Señor yo ni siquiera estaría aquí parado, ni siquiera sabría qué hacer aquí, hermano. Y es más, si no fuera por el Señor, esta iglesia hace tiempo se hubiera cerrado, hermano. Hace tiempo se hubiera cerrado. Y hoy día me recordaba desde cuando empezamos, a lo que estaba orando ahí arrodillado. Me acordaba desde cuando empezamos, hermano, y déjeme decirle que si no hubiera sido por el Señor, ¿hace cuándo ya nos hubiéramos ido, hermano? Cada quien por su lugar, cada quien por su lado. El único que nos ha mantenido aquí es el Señor. Hemos visto en medio de esta pandemia, en medio de esto, hermano, el único que nos ha mantenido es el Señor. El único que nos ha provisto es el Señor a través de su iglesia. Es el Señor, hermano, haciendo la obra. Y eso el Señor me recordaba, hermano, porque a veces, déjame decirle que a veces nosotros nos sentimos solos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado que se ha sentido solo? Bueno, el que está recién casado no se va a sentir solo, hermano. Pero a veces nos sentimos solos. Fíjese, nos sentimos solos, hermano, y empezamos a desalentarnos tal vez en alguna circunstancia o en alguna área de nuestra vida. Pero acuérdate desde cuando empezaste hasta el día de hoy. ¿Por qué no te has detenido? ¿Por qué no te has apartado? ¿Por qué sigues perseverando? Y así te hayas apartado, ¿por qué has vuelto? Porque el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está contigo. El Señor empezó la buena obra y la va a terminar, hermano. El Señor no miente. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el Señor dijo, eso lo va a cumplir, hermano. Y Jesús lo dijo: pasará cielo y tierra, mi palabra no pasará. Se acabará el cielo y la tierra, mi palabra seguirá. Fíjese, qué cosa tan hermosa, hermano. O sea que el Señor ha estado contigo, ¿sí o no? Ha estado contigo. Amén, el Señor ha estado contigo, ¿sí? Dígale que está al lado suyo: el Señor está contigo, no te desanimes. Amén. El Señor está con nosotros. Fíjese, aunque a veces haya necesidades, aunque a veces haya falta de dinero, y va a pasar, hermano. ¿Y sabe qué me decía el Señor ayer en la noche que estaba orando, hermano? Y perdóneme que le diga esta frase. El Señor me dijo, ¿verdad? Aunque les he predicado que uno debe tener mucho cuidado cuando dice eso, pero en verdad el Señor me dijo, hermano, me habló, me mostró algo, que en los últimos tiempos no se sorprenda la iglesia de que los escogidos de Dios, escúcheme bien, ayúdeme cerrando por favor la puertita, no se sorprenda que en los últimos tiempos los escogidos de Dios empiecen. Cuando hablo de los últimos tiempos, hablo de la venida del Señor por los suyos, de cuando Cristo dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Algunos lo conocen como el arrebatamiento, ¿verdad? Pero no se sorprenda la iglesia que en los últimos tiempos los escogidos de Dios van a empezar a tener necesidad económica. Escúcheme bien, eso es algo que el Señor me mostró. No se sorprenda. Y yo me preguntaba y decía: ¿por qué? ¿Por qué en los últimos tiempos los escogidos van a empezar a tener necesidad económica?
Porque el Señor mismo provoca eso para que el corazón de los suyos no se vaya a torcer por causa de las riquezas, por causa del dinero. El que va tras el dinero va a encontrar el dinero. El que busca desesperadamente el dinero, afanadamente el dinero, lo va a encontrar. Y el que vive para el dinero, hermano, va a seguir haciendo dinero. Pero no se sorprendan que los que son escogidos, la iglesia de Cristo, los escogidos, empiecen a tener necesidad en los últimos tiempos. No se sorprendan. Porque el Señor mismo hace las cosas a tal punto de que ninguno se pierda, de que sus escogidos no se queden, de que nada los aparte. Porque fíjese qué cosa es, hermano, la abundancia de dinero. Acuérdese lo que dijo Proverbios 30, me parece que está. ¿Qué dijo Agur? Señor, no me des, ¿qué dijo? Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Sí, Proverbios 30 es. Porque me voy a envanecer, dijo. Me voy a creer mi propio Dios. Y voy a decir, ¿y quién es Dios? ¡Wow! Imagínense, ¿quién es Dios? Me voy a enorgullecer. Voy a pensar que toda esa riqueza la alcancé por mi propia fuerza, por mi propia mano. ¿Quién dijo eso? Alguien que ministraba en el templo. Alguien que estaba al servicio de Dios todos los días. No se diga a nosotros, hermano, que leemos la Biblia una vez a la semana. No se diga a nosotros que, hermano, oramos pasando 3, 4 días. Casi digo en luna llena. Hermano, no se diga que nosotros no hacemos las cosas como aquel que escribió ese salmo las dijo. Ese proverbio. Señor, no me des mucho, porque yo sé que si tú me das mucho, yo me voy a apartar de ti. Yo, hermano, yo me sorprendo de esa sinceridad, hermano. Bienvenidos, pasen los niños, pasen nomás los chiquiticos. Yo me sorprendo de esa sinceridad. Diga conmigo sinceridad. Yo me sorprendo de eso. Esa sinceridad de Agur, de alguien que ministraba en el templo con Salomón. Alguien que estaba ministrando. Alguien que estaba sirviendo a Dios. Llega un punto en el que la palabra mismo, hermano, se revela a su vida. Y el mismo Espíritu Santo le habla, hermano. El mismo Dios le habla. Y él se da cuenta de que en su corazón todavía había algo que no estaba bien. Y hermano, yo considero que hasta el último día que estemos en esta tierra va a haber algo en nuestro corazón que no va a estar bien, hermano. Entonces él le dijo, Señor, no quiero mucho. ¿Quién es capaz de hacer esa oración? ¿Quién es capaz de decirle, Señor, no me des mucho? ¿Quién es capaz? Y en estos tiempos donde hay necesidad. Y a veces yo a veces he pensado, Señor, dame mucho para ayudar a los necesitados. Pero si ni cuando tienes poco no ayudas, pero cuando tengas mucho no vas a ayudar, porque el que más tiene más quiere. Así que si en lo poco no eres fiel, no vas a ser fiel también en lo mucho, no lo vas a hacer. No esté esperando ser millonario para regalar un par de zapatos a alguna persona que no tenga zapatos. Porque si ahora que tienes lo justo no lo haces, cuando tengas mucho tampoco lo vas a hacer, hermano. Y fíjese, hermano, él le dice, Señor, no me des mucho. Yo le decía, ¿quién puede hacer ese tipo de oraciones? Cuando yo prendo la televisión y pongo, hermano, antes, cuando ponía algún canal cristiano, no tiene nada que ver con ese mensaje de Agur. Es diferente, manda tu cheque, manda tu hay promesas de Dios. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere 2 edificios? ¿Dónde un edificio? ¿Quién quiere 2 terrenos? ¿Dónde un terreno? Envíen acá porque Dios les va a dar muchísimo más y les va a dar más y les va. Ay, hermano, cuando yo me voy a Agur dice, Señor, no me des más, no me des mucho, ni siquiera sabemos cuánto tenía Agur. Pero Agur también dice, Señor, acuérdate de una cosa también, no me des poco tampoco. ¿Por qué? Porque voy a pasar necesidad y después voy a coger algo que no es mío, dice. ¿Y qué va a pasar cuando eso haga yo?
voy a hacerte quedar mal a ti, voy a blasfemar contra ti, Señor, o la gente va a ver y va a hablar mal de ti, van a hablar mal de ti, Señor, no quiero deshonrar tu nombre. Así que, Señor, no me des ni mucho, no me des poco, dame, ¿qué le dijo? El pan necesario. Tú sabes lo que yo necesito, Señor, dame lo que yo necesito. Para muchas personas este mensaje podría ser ridículo, podría ser, hermano, un mensaje sin sentido. Para muchos predicadores, hermano, Agur está loco y si pudieran lo sacaran de la Biblia, hermano. Para muchos predicadores. Pero ¿sabe qué? Yo sé que es verdad. Yo estoy convencido de lo que Agur dijo, es verdad. Pero si nos ponemos a examinar un poquito, hermano, va a ser como aquel hombre que cuando no tenía trabajo, cómo oraba, cómo buscaba de Dios, cómo buscaba. Y el Señor le dio un trabajo y no solo uno, después encontró 2 trabajos, tenía 2 trabajos, no sé si le he contado. Y ya no apareció más por la iglesia, hermano. Y después le pregunto a la esposa y le digo, hermana, ¿qué es de su esposito? Digo, que ya no viene de tiempos. ¿Qué será? Ay, dices que está trabajando, ya tiene 2 trabajos. Gloria a Dios. Claro, si pidió oración cuando no tenía trabajo. Yo me acuerdo claramente. Pero hágale acuerdo, le digo, hágale acuerdo de que el Señor es quien le dio ese trabajo, que busque al Señor más que las cosas terrenas. Ay, pastor, dijo, sí le dije. ¿Y qué le dijo? Que él no tiene que darle gracias a nadie, que lo que él tiene lo ha conseguido por su propio esfuerzo, por su propio mérito. Dios mío. Si se da cuenta. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que lo que Agur dijo era verdad o era mentira. ¿Ah? Era verdad, hermano. Era verdad. Y como siempre le he dicho, hermano, no es lo mismo Cristian con $10 en el bolsillo que Cristian con $100,000 en el bolsillo. No es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo, hermano. Algo cambia. No es lo mismo que Víctor vaya en bicicleta o a pie que Víctor vaya en un Ferrari, hermano. ¿Sí o no? No es lo mismo. Es por eso, hermano, que la palabra de Dios nos enseña eso. Yo quiero que abra su Biblia en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Amén. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Vamos a leer desde el 10, Hechos 9:10. La palabra de nuestro Dios nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males le ha causado a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: fíjese, hermano, esto es hermoso, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Leamos todos el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cierra sus ojitos ahí, Padre. Te damos gracias por tu palabra una vez más. Padre, nos humillamos delante de ti. Padre, te ruego, Señor, que tomes tú el control de este tiempo.
Que hables tú, Señor, que no sea sabiduría humana, papá. Que hables tú, Señor. Padre, enséñanos, instrúyenos, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra se siembre y dé fruto en nosotros, Padre. Te pido con toda humildad, Señor, habla tú, Padre. Habla tú, Señor, que tu pueblo, Señor, ha venido a escucharte. Padre bendito, glorifícate, Señor, glorifícate una vez más. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, mi Dios. Gracias, poderoso Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Si nosotros nos ponemos a hablar, hermano, de los padecimientos del apóstol Pablo, los padecimientos, diga conmigo padecimientos. Hermano, porque el apóstol Pablo padeció o no padeció por causa de Cristo. ¿Ah? Ahora, ¿se arrepintió el apóstol Pablo de haber padecido por causa de Cristo? No, para él era un privilegio haber padecido por causa de Cristo. Y es más, las marcas que tenía en su espalda, en su cuerpo, las marcas de los latigazos, hermano, las marcas, ¿cómo las consideraba él? Esos latigazos en la espalda que, hermano, le dejaron seña para toda su vida. ¿Cómo consideraba él esos latigazos? Como las marcas de Cristo. Fíjese, porque en mi cuerpo llevo, dice el apóstol Pablo, las marcas de mi Cristo. Fíjese, o sea que para él no solo que no era malo, sino que, hermano, para él era un privilegio eso. Y alguien puede decir, pero estaba loco el apóstol Pablo. No, hermano, no estaba loco. Lo que pasa es que el Señor mismo le dijo a Ananías cuando fue a orar por Saulo, cuando todavía no le decían Pablo, ¿verdad? Fue a orar por él, le dijo, yo le enseñaré cuánto debe padecer por mí. Nombre. Me sorprende, hermano, que hayan hombres en la Biblia, que hayan personajes en la Biblia, hermano, que no tenían libre albedrío. Escúcheme, algún día hablaremos de libre albedrío, pero hay personajes en la Biblia que no tenían libre albedrío y eso a mí me sorprende. Por ejemplo, Jeremías, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? No te vas a casar, no vas a tener hijos. Y no te vas a ir a donde tú quieres ir, vas a regresar a Jerusalén y vas a predicar en mi nombre. Todos van a estar en contra tuya y tú vas a estar en contra de todos, pero yo voy a estar contigo. Qué cosa tan impactante, hermano, cuando yo veo eso, se me van las lágrimas, porque imagínense, y le digo gracias, Señor, porque antes ya me casé. Porque imagínense lo que le está diciendo, no es fácil. No es fácil lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Por eso es que Jeremías, hermanos, si lo vemos en figura, representa también a Cristo. Vino a un pueblo donde nadie le recibió, donde nadie le escuchó, donde la mayoría lo rechazaron. En figura le hablo, no estoy diciendo que Jeremías sea Cristo. Pero, hermano, nosotros vemos que los padecimientos de los siervos de Dios fueron causados por causa, hermano, valga la redundancia, por causa del mismo evangelio, de la misma palabra, de la verdad. Y no lo padeció solo el apóstol Pablo, lo padecieron todos los apóstoles que entendieron eso. No lo padecieron solo los apóstoles, los profetas padecieron todo eso. Y cuando yo considero, hermano, mis sufrimientos, los padecimientos que yo he tenido, comparado con los padecimientos de los apóstoles, hermano, mis padecimientos se quedan en la nada. Mi sufrimiento se queda en la nada, hermano, que algún día no tuviste para ir en el bus, hermano, y eso te desanima, hermano. Acuérdate de los padecimientos de Jeremías, acuérdate de los padecimientos del apóstol Pablo, acuérdate de los padecimientos de los apóstoles. Hermano, y nosotros, hermanos, se nos cae un billete de $10, se nos pierde y ya estamos desanimados, ya no quiere ir a la iglesia. Hermano, esas son las cosas que nosotros debemos entender. Que cuando alguien, hermano, empieza a caminar fielmente con el Señor, alguien es escogido por Dios, alguien es llamado por Dios, padecimientos van a haber aflicciones, van a haber sufrimientos, van a haber necesidades. Me sorprende a mí que Jesús le diga a Pedro, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los que no son hijos? ¿Verdad? Y Pedro le dice, Señor, los que no son hijos, los hijos no deberían pagar impuestos. Bueno, yo no debería pagar impuestos, le está diciendo, parafraseando, porque Jesús le dice, yo soy hijo del Dios de este templo.
Pero para no causar escándalo le dijo Pedro, ándate a pescar. Y cuando encuentres el primer pez, el primero, ni el segundo ni el tercero, el primer pez, vas a encontrar un estartero, me parece que dice, ¿verdad? En la boca del pez, lo sacas y vas a pagar mis impuestos y tus impuestos. Fíjese. O sea que habían necesidades, diga conmigo, necesidades. Porque hay algunos predicadores que dicen que Jesús lo tenía todo. Jesús, hermano, no. Yo sé que con mi Señor no faltaba nada, hermano. Como le he dicho, ninguno de los apóstoles murió de anemia. Ninguno, hermano. Con el Señor no faltaba nada, pero es que tampoco el Señor vino a enriquecer a los apóstoles. El Señor no vino a hacer millonarios a los apóstoles. El Señor no vino a hacer millonarios a los que le seguían. ¿Qué vino el Señor a mostrarnos? La salvación. Cuando le dijeron al Señor, ven y sé nuestro rey, el Señor le dijo, mi reino no es de esta tierra. ¿Qué estaba rechazando el Señor? ¿Cree usted que estaba rechazando dinero? Cuando le dijeron, Señor, sé nuestro rey, y el Señor dijo, mi reino no es de esta tierra, ¿el Señor estaba rechazando dinero, sí o no? ¡Claro que sí! ¿Acaso los reyes no se enriquecen? Jesús le dijo al pueblo de Israel, el rey que piden va a cobrarles impuestos, va a cobrarles impuesto tras impuesto y se va a enriquecer con los impuestos, se va a enriquecer con el dinero. Eso es lo que pasa. Entonces cuando Jesús le dice, mi reino no es de esta tierra, Jesús estaba rechazando grandes riquezas. Jesús estaba rechazando muchas cosas. Jesús también padeció, hermano. Jesús tuvo padecimientos. Lo que me sorprende es que la vida del cristianismo de hoy en día se da en base a la prosperidad que un cristiano pueda tener en esta tierra. El cristianismo de hoy en día se ha reducido, hermano, se ha reducido, esa sería la palabra, a cómo te va en esta tierra. Según cómo te vaya es tu bendición de parte de Dios. Si eres rico, entonces el Señor está contigo. Si no tienes, si no eres rico, entonces el Señor no está contigo. Y hermano, a mí se me van las lágrimas cuando yo leo lo que le dice Apocalipsis 3. Le dice Dios a la iglesia de Esmirna, conozco tu sufrimiento, le dice, ¿sí o no? Conozco tus aflicciones. Sé que eres pobre, pero él le dice, tú no eres pobre, sino que le dice, tú eres rico, le dice. Iglesia de Esmirna, tú eres rico, le dice. No eres pobre, porque la iglesia de Esmirna estaba padeciendo por causa del evangelio. La historia dice que a los cristianos en Esmirna, que no eran idólatras, que no adoraban a los dioses, hermano, paganos, a los cristianos les quitaban sus terrenos, les quitaban sus cosas, los desapropiaban, hermano. Habían leyes ahí en esa ciudad donde a los cristianos los hacían a un lado, no los invitaban, ni siquiera los dejaban, hermano, entrar a los lugares donde hacían las ceremonias, ¿verdad? Donde coronaban a los atletas, donde hacían todos los deportes y todo eso. Fíjese, los dejaban de lado, no los tomaban en cuenta. Era una iglesia pobre en comparación a otras iglesias como Tiatira, ¿verdad? Era una iglesia pobre. Para los hombres era una iglesia pobre. Y sufrían los padecimientos por causa de la verdad. Y qué cosa tan hermosa que el Señor envía una carta y le escribe y le dice, hey, al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al pastor, dile esto al siervo, dile que yo conozco sus aflicciones, que yo conozco su pobreza, pero no son pobres. Cuando a otra iglesia, en cambio, le dice, tú dices que eres rico, pero eres miserable, le dice, eres pobre. O sea que la cohesión no es cómo nos veamos nosotros mismos, sino cómo Dios nos ve. Cómo Dios está viendo el caminar de un cristiano. Porque un cristiano puede estar en necesidades, pero puede ser fiel al Señor, hermano. Puede ser fiel a la palabra, puede vivir en santidad, puede estar, hermano, gozoso, agradecido con el Señor. Pero así también hay cristianos que van tras las cosas y cuando ven que las cosas no van bien. Alguna vez escuché a un cristiano que dijo, yo no me meto mucho en el cristianismo, yo desde lejitos, porque yo veo, en la Biblia o he visto muchos casos, decía alguien, escúcheme, que cuando alguien se mete mucho con el Señor, o sea, busca demasiado al Señor, le empiezan a pasar cosas malas.
Así escuchaba decir a alguien, y no he escuchado una, he escuchado a varias personas. Cuando empiezan a seguir fielmente a Dios, les empieza a pasar cosas malas. Empiezan a tener enfermedades, empiezan a tener eso, empiezan a pasar necesidad, ¿Y qué, hermano? ¿Y qué? La cuestión no es cómo tú te veas, la cuestión es cómo te ve el Señor. Porque para el Señor un cristiano que tal vez ande a pie, que tenga lo justo, para Dios puede ser ese hermano un cristiano rico. ¿Por qué? Porque tiene tesoros en los cielos. Amén. Tiene tesoros en los cielos. Al joven rico le dieron la oportunidad de tener tesoro en el cielo porque era pobre para con Dios. Era pobre y le dijeron: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para que hagas tesoro. ¿En dónde dijo? Le estaban dando la oportunidad de ser rico para con Dios. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa tan tremenda! Dios le estaba dando la oportunidad, pero la desechó. ¿Por qué? Porque prefirió ser rico para ¿con quién? Para con los hombres, pero no para con Dios. ¿Puede haber algún cristiano que sea rico para con los hombres y para con Dios? Amén, si está en el propósito de Dios. Job es un ejemplo de eso. Pero ¿qué pasaba con Job? Todos los días estaba en la presencia de Dios ese varón. Abraham era un hombre rico, pero ¿dónde Abraham llegaba? ¿Qué hacía? Levantar un altar al Señor. Comunión. Fíjese, hermano, nosotros queremos ser ricos, pero sin comunión, sin hermano, entrega. Y ese es el cristianismo, hermano, que viene arrasando las iglesias, hermano, y la gente se va tras esas cosas. Pero ¿y qué, hermano, si padecemos un poco? ¿Y qué si padecemos? ¿Y qué si hay necesidad? ¿Y qué si el Señor te está librando de que tu corazón se vaya tras las riquezas? Porque te está preparando para su venida, porque el Señor desea que tú no vayas tras las riquezas, porque el Señor ha determinado que tú vas a ser salvo. ¿Y qué? ¿Y qué si el Señor no llena de tu cuenta bancaria de dinero? Si el Señor no te llena de herencias. Y hermano, y tú puedes decir: ve, todos mis amigos les han dejado herencias, a mí no me han dejado ni hermano, nada. ¿Y qué, hermano? ¿No será que el Señor te está preparando para su venida? Aún así yo sé lo que dijo el salmista David. He sido niño, dijo, he crecido y no he visto un justo, ¿qué dice? Desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. ¡Wow! Yo quiero eso, hermano. ¿Usted quiere eso? Esa es una promesa. Así como he visto gente rica, gente millonaria, hermano, disfrutar, despilfarrar su dinero y vivir en los placeres de este mundo, y sus hijos ser mendigos. ¿Los ha visto usted? Les cuento así, cortico, no le vaya a decir a nadie, solo le cuento a usted. ¿Conoce usted a Cantinflas? ¿Sí? ¿Se acuerda quién es Cantinflas? Un hombre multimillonario, pero tiene un nieto que duerme bajo los puentes, que es drogadicto. Lo puede ver en internet, en YouTube. Y cuando lo entrevistan a él, le dicen: ¿tú eres nieto de edad? Sí, dice, pero yo tengo una familia, dice. ¿Cuál era la familia de este joven? Un joven que no pasaba de 20 años, me parece, jovencito, pero ya arruinado por las drogas. Dormía en la calle. Y había una señora que vendía tortillas, una señora pobre, que vendía tortillas en una esquina. Y él iba a pedir comida ahí para comer. Y esta señora no solo le dio comida, le acogió como su hijo. Fíjese. El esposo era albañil, me parece que era. Y cuando le dicen a él: ¿quién es tu familia? ¿Cantinflas? Él les dice: no,
Mi mamá y mi papá son ellos. Fíjese, la señora que vendía las tortillas y el hombre que era albañil. Gloria a Dios. Y él se sentía bien ahí y se estaba recuperando de sus... ¿Acaso no se cumple la palabra cuando dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan? Hermano, mira que cuando alguien es rico para con Dios, esa persona no solo está siendo rica para con Dios, sino que está bendiciendo a sus generaciones. Dios se va a acordar del justo. Dios se acordó del justo Lot, dice la palabra. ¿Sí o no? ¿Se acordó o no se acordó Dios? ¿Y de quién más se acordó? De sus hijos. Claro que sus hijos, hermanos, desobedecieron, las hijas pues. Pero Dios se acuerda. Dios se acordó de Noé. Dios se acuerda de los justos. Pero no solo de ellos, sino de sus hijos. Así que cuando empieces a pasar necesidad en tu vida, hermano, no te desalientes, no te desanimes. Lo primero que tú debes hacer es comparar tu sufrimiento con los sufrimientos de los que sirvieron a Dios antes, de los que van delante de nosotros, de los que caminaron delante de nosotros. Cuando yo veo eso, como le digo, hermano, mis sufrimientos no son nada en comparación a lo que ellos padecieron por causa de Cristo. Es que está dentro del propósito de Dios. Está dentro del plan de Dios, escúcheme. Está dentro del plan de Dios. Los padecimientos forman parte del plan, porque algo hacen los padecimientos. Santiago lo dice. ¿Qué forman en nosotros los padecimientos? Los sufrimientos. ¿Qué forma en el cristiano el sufrimiento? Diga conmigo constancia. Diga conmigo paciencia. Diga conmigo perseverancia. Eso forma en nosotros los padecimientos. Y si usted cree que, hermano, el apóstol Pablo hubiera venido a las cosas de ese y el Señor lo llenó de dinero, el apóstol Pablo no tenía necesidad de nada, ¿usted cree que algún día hubiera escrito él ese texto tan hermoso que dice, ¿qué me podrá apartar del amor de Cristo? ¿Qué dijo? Ni hambre, ni persecución. ¿Qué más dijo? A ver si se lo sabe. Ni desnudez. ¿Qué más dijo? Ni cárceles, ni azotes, nada terrenal y nada celestial, ni principados, ni potestades, ni gobernantes, nada podrá apartarnos. ¿Usted cree que si el apóstol Pablo hubiera sido millonario, hubiera escrito ese texto bíblico? No lo hubiera escrito, ni necesidad hubiera tenido de escribir eso, hermano. Ni necesidad hubiera tenido. Los padecimientos forman parte de la vida del cristiano. ¿Qué cosa? Escuche, sepárame a Víctor, el Espíritu Santo hablando. Escuche, le estoy haciendo una comparación, ¿no? Sepárame a Víctor y sepárame a Marco, por decirle, o Alejandro, póngale ahí, hermano, su nombre. Porque yo les voy a enseñar lo que deben padecer por causa mía. Y eso es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Ah? ¿Dice amén o no dice amén? Ese es el amor de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Por qué? Porque lo que el Señor quería es preparar a Pablo para la obra que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Al Señor no le interesa llenarte los bolsillos de dinero. Al Señor le interesa prepararte para meterte en la vida eterna. Eso le interesa al Señor. Por eso es que eso entendió el apóstol Pedro y dijo: iglesia, echen vuestra ansiedad sobre el Señor sabe lo que necesitan. Pero el apóstol Pedro también dijo que los padecimientos presentes no se comparan con las glorias venideras, con las glorias futuras. Él estaba hablando del reino de los cielos. Cuando estemos allá, hermano, ya no se va a acordar usted de que un día no tuvo para el bus. Cuando estemos allá, hermano, usted no va a estar llorando: ay, cómo no tenía un día para comprar una salchipapa, ¿verdad? Para invitarle a mi esposo una salchipapa. No se va, hermano, a acordar de eso.
Ni siquiera se va a acordar, hermano, de los padecimientos, de todo lo que pasaba. O tal vez se acuerde, pero no le va a causar sufrimiento, no le va a causar lloro. La palabra dice que Él enjugará toda lágrima. La pregunta es, ¿hemos padecido ya por causa de Cristo? Iglesia, ¿estamos padeciendo por causa de Cristo? ¿Estás padeciendo tú por causa de Cristo? Iglesia, te pregunto, ¿estás padeciendo por causa de Cristo? ¿Estás resistiendo alegre tu padecimiento por causa de Cristo? ¿O estás quejándote por tu padecimiento? ¿O vives quejándote o vives condicionando a Dios por tus padecimientos? A ver, Señor, si esta semana tú me das dinero para esto, ahí sí voy a ir a la iglesia con alegría, con gozo. Aunque no lo decimos inconscientemente, eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Le empieza a ir mal, le empieza a faltar algo, empieza a haber necesidad, hermano, el cristiano pierde la calma, empieza a pelear con la esposa, pasa solo discutiendo, pasan peleando por el dinero. El esposo empieza a ver que la esposa no gana mucho y empieza ya a estorbarle eso y empieza a decirle: es que tú no trabajas, es que tú no haces nada, solo yo tengo la carga, y empieza a haber guerra y empieza a haber guerra y empieza a haber guerra, hermano. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu comunión? ¿Dónde está, hermano, tu perseverancia? ¿Dónde está, hermano, lo que le dice Dios al apóstol Pablo? Yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por causa mía. ¿Ah? Y justo, hermano, es domingo. Y ahí se quedó la iglesia, hermano. Ahí se quedó la iglesia. Ahí se queda. Justo es miércoles. Ahí se queda. Miércoles a las 4 de la tarde salgo de hacer un trabajo. No sé si les he contado. Voy a ver el carro y el carro no estaba, hermano. No estaba el carro donde dejé. Señor, ¿y mi carro dónde está? ¿Dónde está el carro? No lo dejé aquí. Me doy una vuelta en la manzana buscando el carro. Pensé que le había dejado en otro lugar. Nada. Miércoles, día de culto. A las 7 de la noche teníamos iglesia ya. 4 de la tarde. Yo quería ir a bañarme ya para estar listo para venir a la iglesia. Y el carro no asomaba, hermano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios bendito. Bueno, me voy otra vez. Nada. Le encuentro, hermano, a un municipal. Le digo: por favor, déme, viendo de repente se han llevado el carro tal vez, no sé, estaba mal parqueado, no me di cuenta. Llama. Sí, ¿qué placa es? Tal. No, no está. Wow. Pregúntele, dice a los de vigilancia. Voy a los de vigilancia. Digo: por favor, déme llamando. Llama. Nada, no existe. ¿Qué modelo de carro? No está. Vaya a la policía. Justo, hermano, y así va. En una cuadra encuentro un municipal, en la otra cuadra encuentro uno de vigilancia y en la otra encuentro un policía. Le encuentro a policía y le digo: déjeme, pero de repente digo: se haya llevado la policía el carro. Aunque ellos no se llevan los carros. Y llama. Dice: tenemos que llamar al ECU 911 porque el carro puede estar, se pueden haber robado. Entonces llama al 911 ahí. Un carro con no, nada. Dice, lamentablemente, dice: vaya, pongas la denuncia porque su carro ha sido robado. Y era las 5:30, hermano. Y la tarde caía, hermano. Me di como ocho vueltas, una cuadra, a la otra cuadra, a la otra cuadra. Y nada, hermano, ya eran las 6:30. ¿Qué hago, Señor? Digo: ¿qué hago? ¿Me voy a predicar? Y ahí queda el carro, ya Dios se encargará del carro, no sé qué vaya a suceder. ¿Qué hago? ¿Qué hubiera hecho usted? Tiene que predicar. ¿Qué hago, Señor? Suspendo el culto, les digo a los hermanos que me robaron el carro, y ellos entenderán. Y nada, hermano, y cuando le llamo a un hermano, le digo: varón, empiece el culto, empiece orando, porque va a haber culto normal. Empiece orando usted, yo ya llego. Ay, hermano, ya era la 6:45 y nada que asomaba eso. Cuando de pronto le veo a una niña que estaba vendiendo cordones, sentadita ahí. Y se me vino a la mente que yo le vi cuando yo me bajé del carro.
aunque me bajé rápido, yo le vi a una niña que estaba ahí sentada vendiendo cordones. Y le pregunto, le digo, mijita, de repente no vio usted un carro. Dice, no, yo recién vengo, mi hermana estaba en la mañana. Llámele, présteme. Yo cojo, le llamo a la niña. Digo, de repente no vio usted. Ah, sí, dice, un carro plomo se llevó la policía, dice, los vigilantes se llevaron, dice. Wow, hermano. Ya, sabía dónde está el carro. Le pregunté al vigilante, le digo, ¿dónde llevan los carros? Me dice, llevan atrás del camal. Allá están los carros. Cogí un taxi, le dije al señor, le dije, por favor, vámonos a la iglesia. Pasemos por ahí, pasé, vi por la ventana que estaba ahí, digo, gracias Señor, vamos a la iglesia. Llegué a la iglesia, hermano, el hermano estaba orando, estaba ahí orando, hermano, y empezamos. Es que, hermano, los padecimientos que nosotros pasamos no se comparan con los padecimientos de los siervos de Dios. Al menos yo considero eso, que todos los sufrimientos que yo he pasado no se consideran en nada con los padecimientos del apóstol Pablo, con los padecimientos de Jeremías, con los padecimientos de Isaías, con los padecimientos de Elías, incluso de Eliseo, hermano, de los siervos de Dios, no se consideran en nada. O sea que mis padecimientos quedan, hermano, así en comparación con los padecimientos que pasaron los siervos de Dios. Nosotros no tenemos persecución, a ellos los mataban por causa de Cristo. A nosotros nos dejan reunir. Ahorita nadie nos interrumpe, ¿verdad? Nadie nos dice por qué se están reuniendo, ¿sí o no? A ti nadie te quiere matar por ser cristiano. Llegará el día, hermano. Llegará ese día. Llegará el día. Ayer les hablaba a los jóvenes y les decía, todo lo que dice Mateo, Jesús hablando de los tiempos del fin, los van a perseguir por mi nombre, les dijo. Los van a meter a la cárcel. Y Apocalipsis 3, a la misma iglesia de Esmirna, ¿qué le dijo el Señor? No temas lo que vas a padecer. Satanás meterá a muchos de vosotros, ¿a dónde dijo? A la cárcel. Abra, por favor. Va a decir que me estoy inventando, hermano. Abra ahí. Así el pastor está cuenteándonos. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Ay, hermano, este es mi mensaje, hermano. Yo lo hago mío a este mensaje. Es como que fuera para mí, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre. A ver, no, estoy mal, hermano, Esmirna es, en el 2:8, perdóneme. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ¿qué dice? Y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. ¿Y qué dice? Y tu pobreza. ¿Pero qué dice después? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, como si fuera poco la tribulación que habían tenido hasta ese día. Como si eso fuera poco. Fíjese lo que le dice: no temas en nada porque vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, ¿por cuántos días dice? 10 días, es una figura, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo le dice? Hasta la muerte. Sé fiel, le dice. Fíjese, hermano, qué cosa. Y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso. Gloria a Dios. Qué cosa tan hermosa, hermano. No sufrirá daño en la muerte segunda. Yo quiero que usted piense o examine cómo empieza el Señor diciendo: escribe al ángel de Esmirna, el primero y el postrero. ¿Por qué se presenta así el Señor? ¿Por qué dice el primero y el postrero?
¿Por qué hace esa presentación? ¿Por qué no dice directo, yo conozco tu tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta el Señor de esa manera? A cada iglesia el Señor se presenta de una manera diferente y en la presentación está el problema de la iglesia. Y en la misma presentación que el Señor hace, ahí mismo está las promesas del Señor. El primero y el postrero. ¿Qué representa esa frase, el primero y el postrero? ¿Qué representa? ¿A quién se le revela? ¿Qué representa el primero y el postrero? ¿Qué representa eso? ¿Quién se gana una salchipapa? A ver, ¿qué representa eso? El primero y el postrero. Amén. ¿Qué representa? ¿Ah? ¿Qué representa esa frase? El que no fue creado, el que siempre estuvo. Pero no solo el que siempre estuvo, el que siempre estará. Las circunstancias vienen y van. Las necesidades están y después ya no están, y después vuelven a estar y después ya no están. Todo dentro de esta tierra un día está y al siguiente ya no está. Las riquezas de este mundo, lo dice Santiago, son como la hierba del campo, que cuando, hermano, antes de que salga el sol están verdes, reverdecen, dice, están hermosas, pero sale el sol y ¿qué pasa? Y las quema, las consume, las apaga. Todas las cosas, iglesia de Esmirna le está diciendo, en esta tierra son pasajeras, aún tu sufrimiento. Fíjese qué cosa tan hermosa. Aún tu sufrimiento, iglesia, es pasajero. Tal vez alguien ayer se durmió pensando, triste, pensando en su circunstancia. Déjeme decirle que no todas las cosas son eternas en esta tierra. Que tal vez hoy estás así, tal vez estás trabajando en algo que no te gusta, tal vez estás haciendo algo que no quisieras hacer, tal vez estás pasando alguna necesidad, alguna prueba difícil. Pero el Señor te dice, hey, las cosas no son eternas, no vas a estar así dentro de 5 años, dentro de 10 años más. Persevera. Porque yo soy el que no paso, dice el Señor. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que sostiene todas las cosas. No solo eso, mi palabra es eterna, dice el Señor. Mi palabra es eterna, mi palabra se cumple. Las circunstancias vienen y van. Cuando estuvo preso José, yo siempre me pongo a pensar en esto. ¿Cómo habrá estado José? ¿Sabe usted que José estaba preso, verdad? El que le vendieron los hermanos. Estaba preso. Solo imagínese usted él durmiendo. Su última noche en la cárcel, hermano. Pero él no lo sabía. Él no sabía cuál iba a ser su última noche en la cárcel. No lo sabía. Lo único que él sabía es que el Señor estaba con él. Nada más que eso. Solo que el Señor estaba con él. No sabía cuál iba a ser su última noche en la cárcel. No sabía si iba a quedarse más años. No sabía eso. Tal vez, hermano, él estaba ahí, hermano, acogido a la voluntad de Dios, pero fiel a Dios. Y cuando llegan al siguiente día, hermano, y abren la puerta, José, el faraón te llama, ven acá, porque dicen que tú eres el único que puede interpretar el sueño del faraón. ¿Qué cree usted que pasó en la vida de José, en su mente, en ese momento? Sino, hermano, el recordar que valió la pena haber sido fiel a Dios. Esos 13 años que él estuvo entre ser esclavo y ser preso. Él pasó, hermano, aproximadamente 13 años entre esclavo y preso. Y no supo, hermano, cuál iba a ser su última noche ahí. Entonces hay cristianos que se desaniman y piensan, no, es que así voy a estar toda mi vida voy a estar así, voy a ser así. Hermano, ¿por qué te desanimas? Iglesia, el Señor le está diciendo, yo soy el primero y el último, yo tengo control sobre las cosas pasan, yo no paso, dice el Señor. Dice amén. Las cosas pasan, Dios no.
pasa. Dígale al que está al lado suyo, a las circunstancias, dígale, pasan. La palabra de Dios permanece, dígale. Gloria a Dios, hermano, esa es la verdad. La palabra de Dios permanece. ¿Sabe qué? Lo único que yo necesito entender es que yo debo serle fiel a Dios. José fue fiel a Dios. Ese varón fue fiel, hermano. Pues si no hubiera sido fiel, alguien puede decir, pastor, ¿cómo sabe usted que José era fiel a Dios? ¿Por qué? Porque el Señor todavía lo respaldaba. Porque él todavía seguía interpretando sueños. Y cuando el faraón le pregunta y le dice, ¿es verdad que tú interpretas sueños? ¿Qué dijo José? Ya lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dijo José? Yo no interpreto sueños. La interpretación viene de Dios. Él es el que da la sabiduría a los hombres. Mire, José no dijo, sí, lo que pasa es que ese es mi talento, ese es mi don. José no dijo es que, ni tampoco le dijo tanto te va a costar. No, dio gloria a Dios, dijo a él, de él viene todo. Es un varón fiel a Dios, hermano. En la cárcel, injustamente, acusado de violación, vendido por los hermanos. Compare eso, hermano, compare eso con su sufrimiento presente. Compárelo. Joven, usted que su mamá no le quiere comprar el PlayStation 5, compare eso. Compare eso. Jovencita, usted que la mamá no le quiere dejar salir de bastonera, compare eso con el sufrimiento, el padecimiento de José. Esposo, usted que su esposa no cocina bien, compare eso. Compare eso. Igual esposas. Comparemos eso y nos vamos a dar cuenta que ese varón no se desanimó fácilmente. Y nosotros no estamos desanimando por cualquier cosa. Por cualquier cosa ya no queremos buscar a Dios, ya no queremos orar, no queremos seguir. Ay, hermano. ¿Quién dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? El rey David. Era un hijo, aparentemente no era un hijo querido, hermano. ¿Por qué? Porque Isaí, el padre de David, teniendo hijos adultos, teniendo hijos grandes, fuertes, guerreros, mandaba al más pequeño a la montaña donde habían osos, donde habían leones, donde habían peligros. Lo mandaba al más pequeño a cuidar las ovejas. ¿Quién hace eso, hermano? Y no solo eso, viene el profeta Samuel, es el que ungió, ¿verdad? Viene el profeta Samuel, le dice, preséntame a tus hijos. Orgulloso Isaí, a ver, pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero. Hermano, pasan todos los hijos de la... ¿Y esos son todos tus hijos? No, sí queda uno más, está en la montaña. Pero no creo que ese sea. Samuel le dijo, no, nadie se va a sentar a comer hasta que llegue él. Fíjese, y cuando aparece por la puerta, ¿qué le dijo Dios? Ahí está. Esa es la bendición de los que son ricos para con Dios, pero muchas veces pueden ser despreciados por los hombres. Fíjese, despreciados por los hombres, despreciado por su propia familia, hermano, despreciado por su propio padre. Hermano, hay que examinar esas cosas. Ay, hermano, pero qué cosa tan hermosa. Finalicemos, hermano, con esto. ¿Qué le dice después? El primero y el postrero. Y después le dice, el que estuvo muerto. ¿Y qué más dice? Y vivió. ¿Por qué le dice eso a la iglesia de Esmirna? ¿Por qué le dice el que estuvo muerto y vivió? ¿Por qué? Ya le explico que lo primero que le dice el que es el primero y el postrero, ya le expliqué. Ahora, ¿por qué le dice el que estuvo muerto y vivió, resucitó? Pues precisamente porque a ellos los mataban por causa de Cristo, los perseguían por causa del evangelio. Así que el Señor les está diciendo, no tengan miedo aún a la muerte, les dice.
No tengan miedo de padecer incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo tengo poder, les dice el Señor. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. Yo tengo autoridad. Y Jesús lo dijo. Llegará el día cuando los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, escucharán la trompeta, resucitarán. Lo dijo también el apóstol Pablo. Fíjese, ustedes ya no mueren, sino que les dice, duermen. Iglesia, ya no puedes tenerle miedo a la muerte. Ya no puedes tenerle miedo a la muerte. Aún los sufrimientos hasta la muerte no son nada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene autoridad sobre esas cosas. ¿Cuántos cristianos habrán matado en esta iglesia? No se distraiga, présteme atención. ¿Cuántos cristianos habrán matado en esta iglesia? ¿Cuántos cristianos habrán muerto? ¿Y cuántos estarían tristes, desanimados, diciendo, mi familiar murió, lo mataron a mi familiar por causa de Cristo, mataron a mi papá, mataron a mi mamá por causa de Cristo? El Señor está diciendo, hey, yo soy el que murió, pero resucitó. Ponga atención a eso, iglesia. Ponga atención a eso. O sea que aún la muerte para Dios no significa nada, porque Él tiene poder ¿para qué? Entonces pon tu mirada en otra cosa, le dice, llegará el día en que resucitarán, unos para juicio y otros para vida eterna. ¿Para qué quieres resucitar tu iglesia? ¿Para qué? Tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Si quieres resucitar para vida eterna, tienes que perseverar. Tienes que ser rico para con Dios. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Tienes que ser rico para con Dios, tienes que perseverar, tienes que padecer, pero tienes que padecer alegremente, tienes que padecer siendo fiel al Señor. Porque si quieres resucitar para vida eterna, no vas a resucitar para vida eterna si vives quejándote toda tu vida por las necesidades que tienes, apartándote del Señor por las necesidades que tienes, hermano, desanimándote, desalentándote por las necesidades que tienes presentes. Y empiezas a ir tras los afanes de esta tierra. Yo he tenido que aprender algo, hermano, y siempre trato de mantenerlo. Y siempre le digo, Señor, no me dejes mover por mis necesidades. Señor, enséñame a caminar por fe como tu siervo Abraham. Cuando Abraham le dice a Lot, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué hizo Lot? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo? ¿Qué alzó? Sus ojos. Dice, alzó su mirada y vio que para allá estaba bonita la situación, que había buenos pastos, que estaba verde todo. Y enseguida dijo, yo voy para allá. Lo que él no sabía es que ¿qué había más allá de eso? Estaba Sodoma y Gomorra, hermano. Ahí estaba. Y Abraham, en cambio, ¿en qué confiaba? ¿En qué confiaba? En la promesa que Dios le había dado. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra por heredad, esa tierra. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Esa es la promesa. Entonces Abraham confiaba no en lo que sus ojos veían, sino en ¿qué? En la promesa de Dios. Pero ay del cristiano que se deje guiar solo por lo que sus ojos ven. Ay del cristiano que se deje guiar solo por su necesidad. Yo doy gloria a Dios cuando un cristiano dice, pastor, me están ofreciendo un trabajo, pero me dicen que es el domingo y el domingo yo tengo que ir a la iglesia. Y yo ya le dije que no, dice. ¿Por qué? Porque es que el domingo tengo que ir a la iglesia. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice usted de eso? Para
Para el que no entiende puede decir, está loco. Si hay trabajo, tiene que aprovechar hasta el domingo, de domingo a domingo, el día que haya, el tiempo que haya, aproveche mientras haya. ¿Y qué tal si Cristo viene y lo encuentra así, afanado por las cosas de esta tierra? Pero qué tal si Cristo viene y lo encuentra usted con las manos levantadas, adorándole, hermano, ahí, o postrado de rodillas. ¿Qué tal? ¿Cómo le gustaría que Cristo lo encuentre, hermano? ¿Cómo le gustaría que Cristo lo encuentre a usted? No es cuestión de suerte, no va a ser cuestión de suerte, no es que, ay, qué suerte el Señor me encontró en la iglesia, no. Los suyos van a estar donde deben estar cuando el Señor venga. Porque para el Señor no hay coincidencias, hermano. Dice amén. Para el Señor no hay coincidencias. Los que son escogidos y han de ser salvos van a estar donde deben estar, cuando deben estar, cuando el Señor venga. Van a estar ahí, hermano, adorando al Señor, bendiciendo el nombre de Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí un momento, ahí donde está. Dígale gracias, Padre. Pase mi hermana del piano, por favor. Póngase sobre sus pies, perdón, hermano, póngase sobre sus pies y dígale gracias, papá. Padre mío, gracias. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros está pasando. Tú sabes lo que cada uno, Señor, vive. Tú conoces la verdad, la realidad de cada uno. Iglesia, estamos en las mejores manos. Estamos en las manos de Dios. Iglesia, estamos en las manos del Señor. Padre, tú conoces mi necesidad, dígale, papá. Más aún, Señor, a veces todavía nos desanimamos, nos desalentamos. A veces todavía, Señor, retrocedemos. A veces abandonamos, Señor. Pero qué hermosa es tu palabra, Padre, qué hermoso eres tú. Que siempre estás ahí, Señor, para recordarnos. Persevera. Lo que tú le dijiste, Señor, a Josué: esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Esfuérzate. Esfuérzate, iglesia. Esfuérzate. Porque los tiempos son difíciles. Porque los días son malos. Esfuérzate para ser rico para con Dios, iglesia. Esfuérzate para ser rico, para hacer tesoros en los cielos, para que cuando tú vayas allá tengas tesoro en el cielo. Esfuérzate para que cuando el Señor te mire, vea a alguien que es rico para con Él. No te esfuerces solo para ser rico para con los hombres. No vayas tras las vanidades de esta tierra, iglesia. Esfuérzate, acuérdate. El Señor viene, iglesia. El Señor viene. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Cómo vamos a estar? Cuando comparas tus sufrimientos a los sufrimientos de los apóstoles, de los siervos de Dios, eso debiera causarme alegría, gozo, porque ni siquiera hemos sufrido lo que ellos sufrieron. No hemos sufrido siquiera, como dice la palabra, hasta el punto de derramar lágrimas o derramar sangre por causa de nuestro pecado. No hemos padecido todavía lo suficiente. Qué hermoso es el Señor, que no prueba a nadie más de lo que pueda resistir. Qué hermoso es el Señor, que no nos prueba más allá de lo que podamos soportar. Qué hermoso es el Señor, pero es necesario ser probado, iglesia. Cuando vemos esto, lo único que podemos decirle: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame a caminar fielmente, Señor. Fielmente, Padre. En tus manos estoy, dígale, papá. En tus manos estoy. En tus manos estoy, papá. En ti confío, dígale, Padre.
En ti descanso, en ti reposo, Señor. En ti me deposito, en ti, Señor. En ti, Padre. Sé que estaré seguro en ti. No te desanimes, iglesia, no te desanimes, no te desalientes. Sé fiel al Señor. El Señor sabe lo que necesitas. El Señor conoce tus necesidades. No tengas temor. Confía en Él y Él hará, dice su palabra. Confía en el Señor, iglesia, y séle fiel hasta la muerte. Yo quiero ser fiel hasta la muerte, Padre. En mis fuerzas no puedo. Dígale, Señor, en mis fuerzas no puedo. Lo reconozco. En mis fuerzas no puedo, Señor. Pero tu Espíritu en mí, Señor, me infunde aliento. Me infunde aliento, Padre, para poder ser fiel hasta la muerte. Fiel, Señor, a ti. Padre, es tu Espíritu, Señor. Es tu Espíritu Santo en mí. Es tu palabra, Señor. Cántele al Señor y dígale: ni la vida ni la muerte. Dígale: ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada. Aleluya, amén.